Comunidad de Expediente Umbra, buenas noches. Los mineros tienen una relación con el miedo que la mayoría de nosotros no entendemos. No es el miedo de una película, no es el susto de algo que aparece de pronto, es algo más lento, más constante. El miedo de saber que sobre tu cabeza hay toneladas de roca, y que el único camino de regreso es el mismo por el que entraste. El miedo que uno aprende a ignorar, porque si no lo ignora, no puede trabajar. El hombre que abre esta noche aprendió a ignorar ese miedo durante 16 años. Lo que encontró en el nivel 7 de la mina Dolores le enseñó que había cosas ahí abajo que no se podían ignorar. Le vamos a llamar Rogelio. 53 años. Trabaja ahora en superficie en labores de mantenimiento. Nos escribió desde un pueblo minero del norte del país y lo primero que nos dijo fue que había compañeros suyos que habían vivido cosas similares y que nunca habían hablado de ello por miedo a que los creyeran locos o cobardes. Que él ya no le tenía miedo a que lo creyeran nada. Que ya solo le tenía miedo a volver a bajar. Bienvenidos al primer expediente de esta noche. Entré a la minería a los 16 años. Mi papá era minero, mi abuelo era minero, 2 tíos míos eran mineros. En mi familia la mina no era una opción, era el camino. No con presión, no con obligación, simplemente era lo que había y lo que uno hacía. Como en otras familias, los hijos siguen el negocio del padre o estudian la misma carrera que el abuelo. Aprendí rápido. Me gustaba el trabajo, aunque eso suene raro. Hay algo en la mina que no tiene equivalente en la superficie. La concentración que exige, la precisión, el silencio que no es silencio, porque la roca siempre hace ruido, siempre se está acomodando y crujiendo y hablando en su propio idioma, pero que sí es diferente a cualquier otro ambiente. Uno aprende a leer ese ruido, a saber cuándo es normal y cuándo no lo es. Eso fue lo primero que me enseñó mi papá. Aprende a escuchar la roca, me dijo. La roca te dice todo lo que necesitas saber si aprendes a escucharla. 16 años escuchando la roca, hasta que en el nivel 7 empecé a escuchar algo más. La mina Dolores tiene 8 niveles de profundidad. El nivel 1 está a unos 40 metros bajo tierra, el nivel 8, el más profundo, a casi 400. El nivel 7, donde yo trabajé los últimos 3 años antes de pedir el cambio a superficie, está a poco más de 350 metros. A esa profundidad, la temperatura sube. El aire es diferente, más denso, más difícil de respirar sin ventilación adecuada. La presión se siente en los oídos, en las sienes. Los sonidos se comportan diferente. Se propagan de maneras que al principio desconciertan, hasta que uno se acostumbra. Al principio lo atribuí a eso, a la profundidad, a la acústica rara del nivel 7. El primer sonido lo escuché un martes de octubre, durante el turno de las 6 de la mañana. Era un turno normal, yo y otros 4 compañeros trabajando en la galería principal del nivel, con los equipos de perforación y los carritos de transporte y el ruido constante del trabajo que llena todo y no deja espacio para mucho más. Paramos a las 10 para el descanso, apagamos los equipos, y en el silencio que quedó, en ese silencio particular que tiene la mina cuando la maquinaria para, escuché algo desde más adentro de la galería. Un sonido rítmico, constante, como golpes suaves contra la roca, pero con un patrón que no correspondía a ninguna herramienta que yo conociera, demasiado regular, demasiado pausado, como algo que golpea no para romper, sino para comunicar. Le pregunté a mi compañero Eliodoro si había alguien trabajando más adentro. Me dijo que no,
que la galería principal del nivel 7 terminaba a unos 200 metros de donde estábamos, y que más allá no había nada, que ese frente llevaba meses sin actividad. Escuchamos juntos un momento. Eliodoro frunció el ceño. Me dijo que probablemente era expansión térmica de la roca, que con los cambios de temperatura del turno de la mañana, a veces la roca hace ruidos raros. Asentí. Volvimos al trabajo, pero durante el resto del turno, en los momentos en que la maquinaria paraba aunque fuera un instante, el sonido seguía ahí, rítmico, paciente, como si algo estuviera esperando que le prestáramos atención. La segunda vez fue 2 semanas después. Esta vez estaba solo, haciendo una inspección de rutina en la galería secundaria del nivel, una galería más angosta y más oscura que la principal, con el techo más bajo y las paredes más cerca, el tipo de espacio que a uno le recuerda exactamente dónde está y cuánta roca hay encima. El sonido empezó cuando llevaba como 20 minutos adentro, igual que la primera vez, rítmico, suave, desde más adentro, pero esta vez había algo adicional que la primera vez no había notado o que no había estado ahí. Respiración. No el sonido de mi propia respiración, que uno aprende a distinguir rápido en la mina. Una respiración diferente, más lenta, más profunda. El tipo de respiración de algo grande tomando mucho aire de una vez y soltándolo despacio. Me quedé inmóvil. Apagué el faro del casco por instinto. Oscuridad completa. La respiración continuó. Lenta, regular, paciente. Encendí el faro. La galería vacía frente a mí, hasta donde llegaba la luz, roca y madera de refuerzo y los rieles del carrito y nada más. Caminé hacia la salida sin correr, porque en la mina uno no corre, porque en la mina correr es una forma de provocar accidentes. Caminé rápido y con cuidado y sin volver la cabeza. Y la respiración me siguió hasta la mitad de la galería. Después paró, como si algo hubiera decidido que ya era suficiente, como si hubiera llegado hasta el límite de algún territorio que yo no podía ver. Le conté a Eliodoro esa misma tarde. Eliodoro llevaba más años que yo en esa mina. Conocía cada galería, cada nivel, cada comportamiento raro de esa roca específica. Pensé que me daría una explicación técnica y me tranquilizaría. No lo hizo. Me escuchó en silencio, y cuando terminé me dijo algo que todavía pienso seguido. Me dijo que en la mina Dolores había una historia que los mineros viejos se contaban, pero que nadie ponía por escrito ni repetía delante de los jefes. Que a cierta profundidad, en ciertos frentes que llevaban mucho tiempo sin actividad, había algo que los mineros llamaban el cuidador. No un fantasma, no el espíritu de algún minero muerto, algo diferente, algo que había estado ahí antes de que llegara la mina, antes de que llegaran los hombres con sus herramientas y sus explosivos a abrir túneles en la roca, algo que vivía en la profundidad como uno vive en su casa. Me dijo que los mineros viejos decían que el cuidador no era peligroso si uno lo dejaba en paz, que los golpes y los sonidos eran avisos, no amenazas, que mientras uno no intentara avanzar más allá de donde el cuidador marcaba su límite, todo estaba bien. Le pregunté cómo sabía uno dónde estaba ese límite. Eliodoro me miró. Me dijo que uno lo sabía cuando la respiración paraba. Seguí trabajando en el nivel 7 4 meses más después de esa conversación. 4 meses aprendiendo a reconocer el sonido, a respetar los momentos en que aparecía, a no avanzar cuando la respiración empezaba. Mis compañeros notaron que me detenía a veces sin razón aparente, que en ciertas partes de la galería secundaria me negaba a trabajar aunque el frente estuviera activo. No les expliqué por qué, no hubiera sabido cómo. El día que pedí el cambio a superficie fue después de la última vez. Estaba en la galería secundaria con otros 2 compañeros, jóvenes los dos,
nuevos en el nivel 7. El frente estaba activo, buen mineral, buen avance, íbamos bien. Los golpes empezaron cuando llevábamos 2 horas trabajando. Yo paré inmediatamente. Mis compañeros no los escucharon al principio o no les dieron importancia. Les dije que paráramos, que había algo raro. Me dijeron que no escuchaban nada. Yo sí, los golpes y la respiración y algo más que esa última vez estaba presente y que las veces anteriores no había estado. Una sensación de cercanía, de algo que ya no estaba al fondo de la galería, sino cerca, muy cerca. Le agarré el brazo al compañero más cercano y lo empujé hacia la salida sin explicar nada. El otro me miró confundido y lo empujé también. Salimos los 3 de la galería. 40 segundos después, el techo del frente donde estábamos trabajando se vino abajo. No todo, solo el frente, solo los últimos 10 metros de galería. Un derrumbe localizado, limpio, sin afectar las estructuras principales. Los ingenieros dijeron que había sido una falla en la roca, que no había señales previas, que tuvimos suerte. Yo sé lo que escuché. Sé que los golpes no eran la roca avisando de su propia falla. Sé que la respiración no era expansión térmica. Y sé que lo que sentí cerca de mí en esos últimos segundos antes de salir no era ninguna explicación técnica. Era el cuidador, diciéndonos que ya era suficiente, que ya habíamos llegado hasta donde podíamos llegar. Pedí el cambio a superficie esa misma semana. No lo expliqué, no hacía falta. Eliodoro me dio la mano cuando me vio salir por última vez con el equipo de trabajo. No dijo nada, solo asintió, como quien reconoce a alguien que finalmente entendió algo que llevaba tiempo esperando ser entendido. Rogelio lleva 3 años en superficie. Dice que duerme bien, que no tiene pesadillas, pero dice también que a veces, cuando hay silencio, escucha algo, un golpe suave, rítmico, desde abajo, como si el cuidador supiera dónde está, como si lo estuviera siguiendo. El segundo expediente de esta noche va más profundo todavía. No se vayan. Hay mapas que mienten por omisión, no porque alguien haya borrado algo con mala intención, sino porque hay cosas que los mapas no pueden contener. Cosas que existieron antes de que hubiera quien las midiera. Cosas que prefieren no ser encontradas. El hombre del segundo relato de esta noche encontró una de esas cosas. Le vamos a llamar Constantino. 46 años, ingeniero de minas con 20 años de experiencia. No es un minero de pico y pala, es de los que hacen los planos, los estudios geológicos, los informes técnicos, de los que conocen las minas desde afuera hacia adentro. Lo que encontró en la mina San Rafael lo hizo entender que hay adentros que ningún ingeniero puede medir. Soy ingeniero de minas desde los 26 años. Lo mío no es el trabajo físico de la extracción, sino el trabajo técnico de la planeación. Estudio el terreno, diseño las galerías, calculo los soportes, gestiono los riesgos. Conozco las minas desde los planos y los datos y los informes, que es una forma de conocerlas completamente diferente a la de los trabajadores que bajan todos los días. En 20 años he trabajado en 17 minas distintas. He visto de todo en términos técnicos. Fallas geológicas inesperadas, depósitos que no correspondían con los estudios previos, comportamientos de la roca que contradicen los modelos. La Tierra es complicada y uno aprende a aceptar que los modelos son aproximaciones y la realidad siempre tiene algo guardado. Pero lo que encontré en la mina San Rafael no tenía modelo que lo explicara. Ninguno. Me contrataron para hacer una evaluación técnica de la mina San Rafael hace 4 años. Era una mina vieja, con casi 80 años de operación intermitente.
Había tenido varios dueños, varios periodos de actividad y abandono, y los registros históricos eran incompletos y a veces contradictorios. Mi trabajo era hacer un levantamiento actualizado de toda la infraestructura subterránea, compararlo con los planos históricos disponibles, identificar discrepancias y hacer recomendaciones para una posible reactivación. Trabajo técnico, metódico, sin complicaciones en teoría. Los primeros días fueron exactamente eso. Bajé con mi equipo de topografía. Recorrimos los niveles activos, tomamos medidas, comparamos con los planos más recientes que databan de los años 90. Todo cuadraba razonablemente bien. Las galerías estaban donde los planos decían que estaban. Los niveles tenían las dimensiones documentadas, sin sorpresas mayores. Hasta que llegamos al nivel 3. El nivel 3 aparecía en todos los planos históricos como un nivel de tránsito, básicamente un corredor de conexión entre los niveles 2 y 4, sin frentes de trabajo activos, sin mayor relevancia técnica. Pero cuando lo recorrimos, encontramos algo que ningún plano mencionaba. Al fondo del corredor principal del nivel 3, detrás de lo que parecía ser una pared de roca natural, había una galería. No un derrumbe, no una obstrucción, una galería real, con techo trabajado, con paredes que mostraban marcas de herramienta, con rieles de madera en el suelo del tipo que se usaba hace muchos años para los carritos de extracción. Una galería que ningún plano, de ninguna época registraba. Lo primero que pensé fue en un error de documentación. En minas viejas con múltiples dueños y periodos de abandono, es relativamente común encontrar trabajos no documentados, frentes abiertos por algún dueño anterior que nunca actualizó los planos, galerías de exploración que no se registraron porque no encontraron mineral y se abandonaron rápido. Razonable, técnicamente razonable, pero la galería del nivel 3 tenía características que no encajaban con ningún periodo de operación documentado de la mina San Rafael. Las marcas de herramienta en las paredes no correspondían a ninguna técnica que yo reconociera de los últimos 80 años. Eran marcas más antiguas, mucho más antiguas. El tipo de trabajo manual que se hacía antes de la mecanización, con picos y cinceles, en un estilo que mis referencias históricas asociaban con minería colonial, siglos antes de que existiera la mina San Rafael. Le pedí a mi equipo que esperara en el corredor principal y entré solo con mi equipo de medición. La galería se extendía hacia adentro unos 120 metros, lo medí después. Era angosta, de techo bajo, con ese olor particular de los espacios que llevan mucho tiempo cerrados. No el olor húmedo de la roca activa, sino algo más seco, más quieto, el olor del tiempo acumulado. Los rieles de madera estaban sorprendentemente bien conservados para su aparente antigüedad. La madera oscura y dura, sin la pudrición que uno esperaría. Caminé despacio, registrando todo con la cámara del casco, tomando medidas manuales donde el equipo topográfico no alcanzaba. A unos 80 metros de la entrada, la galería se ensanchaba en lo que claramente había sido un área de trabajo, una especie de cámara pequeña, de unos 4 por 4, con techo más alto que el resto de la galería. En las paredes de esa cámara había marcas que no eran de herramienta, eran grabados, líneas, formas, figuras trazadas en la roca con una precisión que no era casual. No podría decir con certeza si eran escritura, si eran mapas, si eran algo que no tengo categoría para nombrar. Solo puedo decir que estaban ahí, en las 4 paredes de esa cámara, cubriendo cada superficie disponible, trazadas con una consistencia que sugería propósito. Alguien había pasado mucho tiempo en esa cámara. Alguien había necesitado registrar algo ahí. Fotografié todo. Tomé muestras de la roca cerca de los grabados. Hice mis mediciones. Y fue cuando me preparaba para salir que noté la marca en el suelo. En el centro de la cámara, en el suelo de roca, había un círculo grabado. Grande,
de casi 2 metros de diámetro, con líneas que salían del centro hacia los bordes como los rayos de una rueda, y en cada sección entre los rayos, más grabados, más figuras, más de ese lenguaje o sistema, o lo que fuera que cubría las paredes. Me arrodillé para fotografiarlo mejor, y noté que el suelo dentro del círculo era diferente. No visualmente, no había diferencia de color ni de textura que se viera, pero cuando apoyé la mano para estabilizarme al arrodillarme, la roca dentro del círculo estaba fría. No fría como la roca normal de la mina, que siempre tiene su propia frescura. Fría de una manera diferente, fría como algo que absorbe el calor, en lugar de simplemente no tenerlo. Retiré la mano y escuché, desde abajo, desde debajo del suelo de esa cámara, un sonido que tardé varios segundos en identificar. Agua. No el goteo de la filtración normal de una mina. Algo más. Una corriente. Un río subterráneo quizá, o algo que se movía con la constancia y el volumen de una corriente real. Eso en sí no era extraordinario. Las minas frecuentemente tienen corrientes subterráneas debajo. Lo extraordinario fue lo que escuché después, cuando el sonido del agua se aquietó por un momento. Desde abajo, desde más abajo de lo que cualquier galería de esa mina llegaba, algo golpeó el suelo una vez. Fuerte, claro, inconfundible. Como alguien que sabe que lo estás escuchando y quiere que sepas que también te escucha a ti. Salí de la galería. No corrí, porque soy ingeniero, y los ingenieros no corren en las minas, pero caminé a un ritmo que ninguno de mis colegas me había visto antes. Mi equipo me preguntó qué había encontrado. Les dije que era una galería antigua, probablemente colonial, con grabados de valor histórico potencial, que habría que notificarlo a las autoridades correspondientes, que por ahora era mejor no entrar. Les dije todo eso con la voz tranquila de alguien que está haciendo su trabajo. Por dentro todavía escuchaba ese golpe único desde las profundidades. Todavía sentía el frío de esa roca bajo mi palma. Presenté mi informe técnico con una semana de retraso. En el informe documenté la galería, las dimensiones, las características constructivas, los grabados, la corriente subterránea inferida por el sonido. Todo técnico, todo objetivo, todo en el lenguaje de los informes de ingeniería. No incluí el golpe. No incluí el frío del suelo dentro del círculo. No incluí lo que sentí en esa cámara, que no era miedo exactamente, sino algo más preciso. La sensación de haber entrado a un lugar donde algo seguía presente, donde algo que llevaba siglos ahí abajo notó que yo había entrado y decidió hacerse saber. Las autoridades de patrimonio histórico enviaron un equipo 3 meses después. La galería seguía ahí, los grabados seguían ahí, todo como yo lo había documentado. Con una diferencia que el arqueólogo que lideró el equipo me mencionó por teléfono, casi de pasada, como si no supiera bien si incluirlo en su propio informe. El círculo del suelo ya no estaba, no borrado, no dañado, simplemente no estaba. La roca del suelo en esa área era lisa, sin marcas, como si el grabado nunca hubiera existido, como si algo lo hubiera borrado desde adentro. El arqueólogo me preguntó si yo recordaba bien haberlo visto. Le dije que sí, que tenía fotografías. Me dijo que revisara las fotografías. Las revisé esa noche. Las fotos de las paredes estaban perfectas, los grabados claros y detallados, tal como los recordaba. Las fotos del suelo, las que había tomado del círculo central, mostraban roca lisa, sin marcas, sin rayos.
sin ningún grabado, como si el círculo no hubiera querido ser fotografiado, como si hubiera sabido que yo tenía una cámara, como si hubiera decidido no dejar evidencia. Constantino terminó su evaluación de la mina San Rafael. La mina no fue reactivada, por razones técnicas, dijeron oficialmente. Constantino nos escribió hace 6 meses. Nos dijo que desde aquella visita a la galería del nivel 3, cada vez que entra a cualquier mina, en cualquier punto de cualquier nivel, siente que algo lo está rastreando. No amenazante, no hostil, solo atento, como algo que aprendió dónde vive uno y de vez en cuando pasa a ver si sigue ahí. El tercer y último expediente de esta noche es el más oscuro de los 3, el que más tardamos en decidir publicar, porque en los 2 primeros, lo que los mineros encontraron estaba en la mina. En este último, lo que encontró el minero lo trajo a casa. No se vayan. En el mundo de la minería, existe una expresión que los trabajadores usan y que los de afuera rara vez entienden en su peso real. El turno del muerto. Así le llaman al turno de madrugada, de medianoche a 8 de la mañana, cuando la mina está en su momento más oscuro y más silencioso. Y los hombres que bajan lo hacen con ese estado particular de quien trabaja entre el sueño y la vigilia. El nombre viene de la tradición, de la creencia extendida en muchas comunidades mineras, de que en el turno de madrugada los que bajan no están solos, que hay quienes regresan. Los que se quedaron, los que la mina no devolvió. Lo que le pasó a Benigno, el hombre del último relato de esta noche, no es exactamente esa historia. Es algo peor. Benigno tiene 58 años. Es minero desde los 18. Ha sobrevivido 2 derrumbes, una inundación parcial y un incendio en galería. Es de los que la mina no se quedó, pero tuvo un compañero que no tuvo la misma suerte. Y ese compañero, según Benigno, no terminó de irse. Conocí a Lucio en mi segundo año de trabajo en la mina. Él llevaba 5. Era de esos mineros que parecen haber nacido para eso, que se mueven bajo tierra con una naturalidad que uno aprende a reconocer y a respetar. Sin prisa, sin nerviosismo, sin ese estado de alerta constante que los nuevos no podemos evitar. Como pez en el agua, decíamos, como si la mina fuera su casa y nosotros los visitantes. Nos hicimos amigos de trabajo, que es un tipo de amistad específica, no la amistad de salir los fines de semana o conocer a las familias, la amistad de compartir el espacio cerrado y el riesgo diario y el silencio de la mina durante horas. La amistad que se construye sin muchas palabras, porque las palabras no son lo más importante ahí abajo. Lucio murió en la mina a los 31 años. Un accidente de perforación, rápido, sin tiempo para nada. Esas muertes que los ingenieros llaman accidentes evitables y que los mineros llaman lo que la mina cobra. Lo velamos el viernes, lo enterramos el sábado. El lunes siguiente bajamos al turno de las 6 de la mañana, como siempre, porque la vida no para, y la mina tampoco, y los que quedamos cargamos lo que quedamos cargando y seguimos. Eso creí. La primera vez que vi a Lucio fue 3 semanas después de su muerte. Turno de madrugada. Yo y otros 4 compañeros en la galería principal del nivel 4. El nivel donde había muerto Lucio. El nivel donde todos seguíamos trabajando porque ninguno de nosotros podía darse el lujo de pedir un cambio. Eran casi las 3 de la mañana, el punto más pesado del turno del muerto, cuando la fatiga se instala y el tiempo se vuelve raro y uno empieza a funcionar en automático. Vi a Lucio al fondo de la galería, de espaldas, con su casco, con su overol naranja,
con su equipo al hombro, caminando hacia el frente de trabajo con ese paso lento y seguro que yo reconocía perfectamente. Pensé que estaba soñando de pie, que el cansancio me estaba jugando una broma. Le di el codo a mi compañero Genaro. Le dije en voz baja que mirara al fondo. Genaro miró. Se quedó quieto. Después me dijo, también en voz baja, que no veía a nadie. Volví a mirar. La galería vacía. Solo la roca y la madera de soporte y la luz de nuestros cascos alcanzando hasta cierto punto y la oscuridad después. No dije nada más esa noche. La segunda vez fue una semana después. Mismo turno, mismo nivel. Esta vez estaba solo haciendo una inspección de los soportes en la galería secundaria. Lucio estaba ahí, de frente esta vez, parado a unos 15 metros de mí, con el casco puesto y el faro encendido, mirándome con esa expresión tranquila que tenía cuando estaba concentrado en el trabajo. Me quedé inmóvil. No grité, no retrocedí. Solo me quedé parado mirándolo y él me miraba a mí. Y después, muy despacio, levantó la mano. El mismo gesto que hacía siempre en la mina cuando te veía llegar. Una mano levantada, sin agitar, solo levantada. El saludo de los mineros que tienen las manos ocupadas. Levanté la mía. No sé por qué, fue automático. El saludo que uno devuelve sin pensar cuando alguien te saluda así. Y Lucio giró y caminó hacia adentro de la galería, hacia donde la galería no continuaba, hacia la pared de roca del frente sin trabajar. Y no lo vi atravesar la pared. No hubo nada dramático, solo que en un momento estaba caminando y en el siguiente ya no estaba. Como una luz que se apaga. Le conté a Genaro esa noche. Genaro me escuchó sin reírse. Genaro nunca se ríe de estas cosas porque Genaro creció en un pueblo donde estas cosas se toman en serio. Me dijo que no era el primero que veía a Lucio. Me dijo que otros 2 compañeros le habían comentado cosas similares en las últimas semanas, pero que ninguno había querido decirlo en voz alta por miedo a que los mandaran con el psicólogo de la empresa o a trabajo de superficie por razones médicas. Le pregunté qué creía él que era. Me dijo lo que los viejos del pueblo le habían enseñado, que a veces los que mueren en la mina no saben que murieron, que siguen haciendo su turno porque es lo que saben hacer, porque la mina es el único lugar donde tienen sentido y no conocen otro, que no son peligrosos, que generalmente no son peligrosos. Me preguntó si Lucio había intentado comunicarme algo, si había señalado algo, si había dicho algo, si su comportamiento era diferente al de cuando estaba vivo. Le dije que no, que era exactamente igual, mismo paso, mismo gesto, misma expresión. Genaro asintió. Me dijo que eso era bueno, que cuando cambian es cuando hay que preocuparse. Seguí viendo a Lucio durante 2 meses. No todas las noches, no en todos los turnos, pero con una regularidad que dejó de sorprenderme y empezó a volverse parte del trabajo, como un compañero más, casi. Uno que no hablaba, que no respondía preguntas, que aparecía y desaparecía con la lógica propia de algo que no está completamente en el mismo plano que el resto de nosotros. Aprendí a no mirarlo directamente. Aprendí que si lo miraba de frente desaparecía antes, que era mejor verlo de reojo, con la visión periférica, y dejarlo hacer lo que hacía, su recorrido eterno por las galerías del nivel 4. Todo fue así hasta la noche del derrumbe, turno de madrugada, 3/4 partes del turno cumplidas, ya casi las 6 de la mañana, ya casi el relevo. Yo y otros 3 compañeros en el frente de trabajo del nivel 4, galería principal. Vi a Lucio. Pero esta vez diferente. No caminando, parado. Parado en el centro de la galería, entre nosotros y el frente de trabajo, mirándome con una expresión que no era la tranquila de siempre. Era urgencia. Lo vi de reojo, como aprendí, pero la urgencia era tan clara que no necesitaba mirarlo de frente para sentirla. Algo en su postura, en la tensión de los hombros, en la manera en que sus pies estaban plantados como quien va a moverse en cualquier segundo.
Y entonces hizo algo que nunca había hecho. Levantó el brazo. No el saludo de una mano quieta, el brazo completo, extendido, apuntando hacia la salida de la galería, apuntando hacia atrás, hacia afuera. Me detuve. Mis compañeros me preguntaron qué pasaba. Les dije que salíamos, que algo no me gustaba. No pude dar otra explicación porque no había explicación que pudiera dar. Uno de ellos protestó. Faltaban 40 minutos para el relevo y el frente estaba produciendo bien y no había señal de nada. Insistí. Salimos. 4 minutos después, el frente del nivel 4 colapsó. No todo el nivel, solo el frente, solo los últimos 30 metros de galería, exactamente donde habíamos estado trabajando. Si hubiéramos seguido ahí esos 40 minutos que faltaban para el relevo, no habríamos salido. Ninguno. En la investigación del accidente, los ingenieros encontraron una falla geológica que no había sido detectada en los estudios previos. Dijeron que el colapso era impredecible con la información disponible, que habíamos tenido suerte de salir antes. No les dije lo que vi. No les dije que Lucio nos sacó. No les dije que un hombre muerto 3 meses atrás en ese mismo nivel nos apuntó hacia la salida con el brazo extendido 4 minutos antes de que el techo se viniera abajo. No se los dije porque no había manera de decírselos, pero sí se lo dije a Genaro. Genaro me escuchó y me dijo que a veces los que se quedan en la mina se quedan por algo, que a veces la mina les cobra una deuda que ellos no contrajeron y que pasan el tiempo que les queda allá abajo intentando saldarla de alguna manera. Que quizá Lucio ya había terminado de saldar la suya. Le pregunté por qué decía eso. Me dijo que desde esa noche ninguno de nosotros había vuelto a verlo. Tenía razón. Lucio no volvió a aparecer. El nivel 4 quedó sin Lucio caminando sus galerías de noche, sin ese faro encendiéndose de reojo en los momentos de silencio, sin esa presencia que había aprendido a reconocer como parte del turno. No sé si eso es bueno o es triste. Creo que es las dos cosas al mismo tiempo. Lo que sí sé es que cada vez que bajo al turno de madrugada, en cualquier mina, en cualquier nivel, lo saludo, sin saber si está ahí, sin saber si me escucha. Solo levanto la mano, así, despacio, el saludo de los mineros que tienen las manos ocupadas. Y sigo trabajando, por si acaso. 3 turnos bajo tierra, 3 mineros, 3 cosas que la oscuridad guardaba y que la oscuridad finalmente mostró. Rogelio, que escuchó respirar algo en el nivel 7 y entendió que hay profundidades que pertenecen a algo que llegó antes que los hombres. Constantino, que encontró una galería que ningún mapa quería recordar y que dejó en el suelo una marca que no quiso ser fotografiada. Y Benigno, que trabajó meses junto a un compañero muerto, y que gracias a ese compañero está aquí para contarlo. 3 historias de un mundo que la mayoría nunca va a conocer. El mundo de los que bajan todos los días a lugares donde la luz no llega sola y el silencio tiene texturas, y la roca recuerda todo lo que ha pasado dentro de ella. Los mineros saben algo que nosotros no sabemos. Saben que la tierra no es solo el suelo que pisamos. Saben que tiene capas, y que en las capas más profundas, en los lugares donde el hombre llega apenas y con mucho esfuerzo, hay cosas que llevan ahí mucho más tiempo que nosotros. Cosas que tienen sus propias reglas, sus propios límites, sus propios muertos. Esta noche, cuando se acuesten, piensen en eso, en que a pocos metros bajo el suelo donde están parados hay oscuridad absoluta. Hay silencio que no es silencio. Hay roca que respira a su propio ritmo. Y quizás, solo quizás, hay algo que sabe que están ahí. Buenas noches, comunidad. Cuídense mucho. Y la próxima vez que pisen tierra firme, recuerden que la firmeza es relativa, que todo depende de qué tan hondo estés dispuesto a cavar.